Hola, ¿qué tal? A continuación presentaremos un video resumen del trabajo titulado Causas del consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes de la FES Zacatlán durante la pandemia de COVID-19 en México. Este estudio forma parte de la evaluación de la materia de Estadística aplicada a las Ciencias Sociales 1, impartida en el programa de Sociología de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la UNAM. Introducción. En los últimos años, el consumo de sustancias psicoactivas ha aumentado considerablemente, sobre todo en las y los jóvenes. Este fenómeno se ha intensificado con la pandemia por COVID-19 debido al confinamiento, el aislamiento social y los cambios en la dinámica educativa y emocional, según varios autores. En este contexto, nuestro estudio buscó conocer el consumo de sustancias entre estudiantes universitarios de la FES Zacatlán, así como las causas que lo motivaron. Objetivo general. Este trabajo tiene como objeto conocer las causas del consumo de sustancias psicoactivas entre los estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán durante la pandemia por COVID-19 en México. Objetivos específicos. 1. Identificar la metodología utilizada para el tratamiento y presentación de los resultados de la presente investigación. 2. Identificar las características sociodemográficas de los encuestados participantes de la muestra estadística. 3. Conocer si hubo consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes de la FES Zacatlán ante la pandemia de COVID-19. 4. Conocer el consumo de sustancias psicoactivas entre jóvenes de la FES Zacatlán durante la pandemia de COVID-19. 5. Identificar el tipo de sustancias psicoactivas consumidas por jóvenes de la FES Zacatlán durante la pandemia de COVID-19. 6. Identificar la frecuencia del consumo de sustancias psicoactivas en jóvenes de la FES Zacatlán antes de la pandemia del COVID-19. En la metodología, la investigación se desarrolló en 3 fases que permitieron estructurar el trabajo desde una perspectiva cuantitativa, centrada en la recolección y análisis de datos mediante un cuestionario aplicado a estudiantes universitarios que pertenecen a la comunidad de la FES Zacatlán. La fase 1 es el estado del arte y diseño de la investigación. La fase 2, la construcción del cuestionario, y la fase 3, la selección de los participantes, en este caso de FES Zacatlán. Técnicas utilizadas para el manejo y tratamiento de los datos. Presentamos y tratamos los datos como categóricos nominales. La forma en que los organizamos y presentamos fue a través de una tabla de frecuencia, empleando principalmente la frecuencia absoluta las veces que aparece un dato y la frecuencia relativa, que se obtiene a través de la división entre la frecuencia absoluta con el valor del tamaño de la muestra. A partir de esto podemos obtener las gráficas estadísticas, como son los histogramas, las gráficas de barras y el pastel, para mejorar la representación visual. Ya por último empleamos la probabilidad condicional para determinar la probabilidad de que ocurra un evento, dado que ocurrió un evento, en este caso como una sustancia se puede consumir después de haber consumido otra. Contexto. A través del contexto pudimos identificar que la pandemia de COVID-19 afectó gravemente la salud mental de los jóvenes y provocó un aumento de consumo de sustancias, debido a varios factores que identificamos que fueron la ansiedad y depresión, falta de redes de apoyo y atención psicológica, el acceso del consumo de drogas, o en este caso la venta por medio de apps digitales, y el aislamiento prolongado, identificando grupos afectados, en especial los jóvenes universitarios. Y esto se debe que había falta de programas de prevención adaptadas al entorno digital y la débil atención clínica durante la pandemia. Edad de los participantes. La muestra total de la encuesta fue de 52 estudiantes de la FES Zacatlán, característica para destacar y relacionada con la distribución de edades. La mayoría de los estudiantes se encuentran en el rango de 18 a 21 años, totalizando el 51.9% de ellos. Detrás de ellos están los participantes de entre 22 a 25 años, que representan un 32.7%. Y ambos grupos de edad, 26 a 29 y 29 a otros, representan el 7.7% cada uno de la muestra. Esta información sugiere que más del 84% de los encuestados tenían 25 años o menos, característica del perfil de estudiante de licenciatura. En el uso de sustancias psicoactivas antes de pandemia de COVID-19, 46.2% de los estudiantes habían utilizado alguna sustancia y el 53.8% no lo habían hecho.
Esto indica que si bien una gran proporción había tenido contacto con drogas, pero la mayoría no tenía antecedentes de uso de drogas antes de la pandemia. El consumo durante la pandemia, el porcentaje de uso no refleja una diferencia significativa en comparación con los tiempos de prepandemia. Se observa una ligera caída en la cantidad total de estudiantes que afirmaron usar sustancias durante la pandemia. 48.1% manifestaron hacerlo, mientras que el 51.9% dijeron que no. Contrario a lo ocurrido antes de la crisis del COVID-19. Tipo de sustancia consumida durante la pandemia. Se reportaron 13 casos de haber consumido alcohol, siendo el 25%. 0 reportaron haber consumido tabaco y 1 reportó haber consumido drogas, en que la mayoría de la muestra, siendo 51.92%, en total 27 personas reportan haber consumido ninguna. Llamando la atención que se reportó el haber combinado el alcohol junto a otra sustancia como es el tabaco con un 7.7% y el alcohol con drogas siendo un 3.8% y por último el alcohol, tabaco y drogas con 9.6%, mostrando nuestra investigación que hubo un patrón de policonsumo de 9 estudiantes de los 25 que reportan haber consumido algún tipo de sustancia. A partir del policonsumo en los jóvenes se puede estimar la probabilidad en que un joven pueda consumir una sustancia dado que consume otra, en este caso siendo el alcohol siendo una sustancia puente, ya que un joven solo tiene una probabilidad de un 54.2% de consumir alcohol, pero tiene una probabilidad de 16.67% consumir tabaco dado que consume alcohol y una probabilidad de consumir drogas de un 8.33%. Contando con una mayor probabilidad el consumo de tabaco y drogas dado que consume alcohol con un 20.83%. Que en base a estas estimaciones nos permite afirmar que el alcohol es una sustancia clave para comprender el consumo de los jóvenes al ser una sustancia puente. En cuanto a la frecuencia de consumo de sustancias psicoactivas entre los jóvenes estudiantes de la FES Zacatlán durante la pandemia de COVID-19, la mayoría, 19 personas, dijeron que consumían una vez por semana. 3 personas lo hacían entre 2 y 3 veces por semana. 2 personas consumían todos los días de la semana y solo un estudiante reportó un consumo un poco más intenso, 5 veces por semana. El resto, los 27 estudiantes, son las personas que forman parte del 51.9% del 100% de entrevistados que no consumieron alguna sustancia durante la pandemia. Ahora bien, ¿por qué empezaron o continuaron el consumo durante la pandemia? De quienes sí consumieron, 11 estudiantes, es decir, el 44%, dijeron que lo hicieron por el aislamiento y la falta de convivencia cara a cara. 9 personas, o sea, un 36%, mencionaron que fue por ansiedad o depresión. Otros 3 estudiantes señalaron la incertidumbre con la escuela o la interrupción de sus estudios. También hubo casos menos frecuentes como una persona que mencionó violencia en casa y otra que habló de la falta de apoyo emocional. En resumen, lo que encontramos es que el consumo de sustancias durante la pandemia no fue solo por fiesta o curiosidad, sino que en muchos casos estuvo relacionado con problemas emocionales, el encierro y la falta de apoyo en momentos complicados. En conclusión, durante la pandemia de COVID-19, la encuesta aplicada a 52 estudiantes de la FES Zacatlán reveló un leve aumento en el consumo de sustancias psicoactivas, pero destacó con mayor fuerza la presencia de problemas psicosociales. El confinamiento, la ansiedad y la depresión fueron las principales causas que afectaron a los jóvenes, generando consecuencias en su entorno y en su entorno social. La adaptación a la modalidad virtual también influyó negativamente en la socialización y el estado emocional de los estudiantes, provocando en algunos casos un uso irresponsable de sustancias. Por ello, se subraya también la necesidad de establecer medidas de apoyo integrales que atiendan no solo el consumo de sustancias, sino también el bienestar emocional y académico. Vive sin drogas.